Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más para profundizar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Medellín ha desarrollado ya hace 20 años más o menos el presupuesto participativo, que copia también de una experiencia de Brasil y que tiene por objetivo fortalecer y afianzar la participación y la democracia y la distribución equitativa de los recursos, en primera instancia, de la ciudad. Vamos a conversar un poco sobre este ejercicio, qué tanto se ha cumplido el objetivo o cuáles han sido los obstáculos para cumplir el objetivo final trazado en esta estrategia, presupuesto participativo. Y para eso hoy tenemos, y agradecemos que nos haya aceptado la invitación, Fabián Mazo, sociólogo, especialista en gestión urbana, cercano al Grupo Cabilando, y con quien vamos a conversar sobre estos temas. Fabián, gracias, bienvenido. De nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos para arrancar con estos temas que son bacanos. Perfecto, Fabián. Hace 20 años arrancó esto. ¿Cómo arranca? ¿Cuál era el objetivo? Hace exactamente 20 años, 2004, fue la primera exposición del presupuesto participativo para la ciudad. Hubo algunas, digamos, como intentos anteriores al 2004 con una experiencia que adelantó en ese entonces el alcalde Juan Gómez Martínez, que llamaban el POAI participativo. El POAI es el Plan Operativo Anual de Inversiones y era la presentación del proyecto institucional para que las comunidades, digamos, como que chulearan cuáles eran los proyectos más importantes, ¿sí? Y en base a eso se hacía como una asignación desde la administración. No había nada que vinculara ese ejercicio que se hacía con juntas de acción comunal y asocomunales con el proyecto que finalmente se presentaba. Pero era una posibilidad de presentarle a las comunidades qué era lo que la administración iba a presentar. Eso fue anterior. 2004, Sergio Fajardo, alcalde de Medellín, llega a la alcaldía con una propuesta de democratizar el acceso al presupuesto, que un porcentaje del presupuesto efectivamente fueran las comunidades directamente quienes definieran la destinación de ese recurso, y fue la experiencia de presupuesto participativo. 2004 fue como la primera experiencia, es el 5%, desde ese momento eso no ha cambiado, sigue siendo el 5% del presupuesto de libre inversión del municipio o del distrito, para que las comunidades prioricen los proyectos que serán ejecutados. Bien, ¿qué hay de cierto? Que parte del origen de esta propuesta viene de un acuerdo de paz con las entonces milicias con las entonces milicias de Medellín. Más que venir de ese acuerdo de paz con las milicias, diría que es el resultado de un conjunto de cosas. O sea, no es el acuerdo de paz el que dice hagan presupuesto participativo, sino que en medio de todo eso, ese proceso de paz con las milicias deja unas corporaciones, unas organizaciones no gubernamentales, se crean entidades alrededor del proceso de paz. Y una vez terminado ese proceso, esas corporaciones, esas organizaciones no gubernamentales que se crearon alrededor del proceso de paz, dicen listo, pero ese proceso de paz necesita ejecutar unos proyectos. ¿Cómo vamos a acceder al recurso de eso? Y de ahí surge la presión a que se creara presupuesto participativo. Entonces es más como todo el contexto y el conjunto de cosas, no es un resultado de un proceso de paz específico. Suma al impulso. Bien, y el objetivo esencial es abrir el espacio democrático. Abrir el espacio, es democratizar el acceso al presupuesto. Bien, que es estratégico, las cosas se hacen, es con dinero. A la fecha, ¿cuáles han sido los logros, digamos, más representativos de la ejecución de este proyecto? Hay un logro que es como el que más se ha resaltado siempre, es el acceso a educación superior. ¿Sí? La primera comuna en decir, vamos a destinar una parte del recurso que
que nos toca del presupuesto participativo, del techo de presupuesto participativo, lo vamos a destinar a becas de educación superior. Para nuestros muchachos fue Comuna 1, correcto. Fue la primera comuna. Hubo en su momento, digamos así, reticencias desde la administración. Es que la administración no puede pagarle la matrícula a estudiantes. Se buscaron las formas, las figuras jurídicas que lo viabilizaran e hicieron posible esa primera experiencia. 2007, 2008, más o menos, y al año siguiente todas las comunas priorizaron recursos de presupuesto participativo para educación superior. Y hoy ya hace parte se naturalizó, hace parte del ejercicio. Hoy no solamente se naturalizó, es un proyecto casi que obligado en todas las comunas. En su momento, cuando esto surge, inicialmente Comuna 1 era solamente el ITM, ¿sí? El ITM fue quien abanderó el proceso de que sí era viable recibir recursos de presupuesto participativo. Al año siguiente se pliegan las otras dos instituciones de educación superior que son del distrito, Pascual Bravo y Colegio Mayor, y después, 2012, 2013, la alcaldía de Medellín, en ese entonces Aníbal Gaviria, crea Sapiencia. Sapiencia, agencia de educación. Hoy es agencia de educación postsecundaria, en ese momento era agencia de educación superior, y se crea también, teniendo como una fuente de recursos, presupuesto participativo. Bien, y paralelo también la Comuna 1 siguió en su ejercicio muy autónoma, ha sido histórica su acción autónoma y de exigibilidad, amplió a las universidades privadas también para la... Sí y no. No, porque no es posible, y jurídicamente la administración no puede entregarle recursos directos a una universidad privada, sino que a través de Sapiencia se crea agencia como operador de fondos, como un administrador de fondos. Es Sapiencia quien a través de créditos condonables beneficia a los estudiantes para el estudio en universidades privadas, pero es a través de Sapiencia. Bien, el objetivo inicial 20 años después se ha cumplido, es decir, tenemos hoy una participación efectiva, eficaz, los recursos estratégicos del municipio se manejan de manera participativa también, ¿o qué ha pasado con ese objetivo estratégico? No. A ver, digamos que presupuesto participativo ha tenido, desde que se creó como presupuesto participativo, 3 momentos. Un primer momento donde se le dijo a las comunidades, listo, formulen los proyectos, la administración los viabiliza y al año siguiente se ejecutan, ¿sí? En ese momento entonces se pensó, listo, vamos a crear unas asambleas barriales y comunales. Entonces se elegían unos delegados, cada comuna podía llegar a tener entre 150, 300 delegados más o menos. Las comunas con mayor participación, Comuna 1, Comuna 6, Comuna 13, Comuna 8, podían llegar a tener 300 delegados. Las comunas con menores participación, básicamente corregimientos, Palmita, Santa Elena, con historial de participación menor, pero también con menor población, también con menor capacidad organizativa y de movilización para estos ejercicios, puedan llegar a tener 80, 90 delegados en estas asambleas. Y en esa asamblea se formulaba el proyecto, ¿sí? Y la administración lo viabilizaba, decía, sí, esto es viable, y salía a tarjetón, se priorizaba y se ejecutaba al año siguiente. Listo. Ese es un primer momento. Hay un segundo momento en donde esas asambleas barriales desaparecen, se crea una figura que se llamaron consejos comunales o corregimentales de planeación, los CCP, CCCP, como la antigua Unión Soviética, pero no relacionada con ellos, sino Consejo Comunal o Corregimental de Planeación. Estos consejos comunales
llegaron a tener, en el mejor de los escenarios, 40 personas, ¿sí? Representaban sectores, ¿sí? Cada sector elegía principal y suplente, ¿sí? Y la Junta Administradora Local. Los ediles de la Junta Administradora Local son 7 en cada comuna, y estos consejos comunales tenían hasta 40 sectores. Entonces era 40 personas, presidente, principal y suplente, 80, pero solamente, digamos que votaba o tenía derecho al voto uno de los dos, o el principal o el suplente. Entonces eran 40 sectores y la Junta Administradora Local en el mejor de los escenarios, en el más grande. Habían consejos comunales de 25, 27 sectores, mucho más pequeños, en donde ya no era con estas asambleas de hasta 300 personas que se formulaban los proyectos, sino que son estos consejos comunales quienes dan insumos para la formulación de los proyectos. Y los proyectos salen de un instrumento de mayor plazo, que es el Plan de Desarrollo Local, ¿sí? Ya no es una formulación de iniciativa de la comunidad, de una bolsa grande de la comunidad, sino que ya hay un instrumento que regula, que es el Plan de Desarrollo Local, y el Consejo Comunal da insumos para la formulación de los proyectos en el Plan de Desarrollo Local. Y luego salen a priorización y ahí se ejecutan. Ese es un segundo momento. Hoy, presupuesto participativo tiene un tercer momento. En octubre del año pasado, el Tribunal Administrativo de Antioquia, 2024, octubre de 2024, Tribunal Administrativo de Antioquia emite un fallo sobre una demanda que habían interpuesto un abogado y algunos ediles de la ciudad en contra del Acuerdo 28 del 2017 que regula el sistema municipal de planeación, ¿sí? Que fue básicamente el que creó esos consejos comunales, ¿sí? Demandan buscando la derogatoria del Acuerdo 28 y del Decreto 697, que era el que reglamentaba el tema de presupuesto participativo a la luz de este acuerdo, ¿sí? El fallo del Tribunal Administrativo es un fallo bastante curioso, porque en el Acuerdo 28, digamos que hay 2 artículos que hablan de los consejos comunales, uno que dice que se crean los consejos comunales o corregimentales de planeación, y artículo seguido dice cómo se crean, cómo se conforman, ¿sí? El fallo del tribunal deroga el artículo que decía cómo se conformaba, pero no derogó el primero, que era el que decía que se conformaban. Lo que pasa es que si ya no tiene vigencia cómo se conformaron, no los puedo conformar, porque no tengo la reglamentación de entonces cómo los hago, o sea, cómo los conformo. ¿Quién los conforma? ¿Cuánta gente? Una laguna jurídica. Entonces, se crea es una laguna jurídica, eso es un agujero negro. Digamos que el fallo de un solo plumazo eliminó los consejos comunales porque no fue, se quedaron sin piso jurídico en su conformación. Seguían existiendo, pero no se podían haber conformado de esa manera, entonces había que eliminarlos y hoy no sabemos cómo se pueden conformar. Nuevamente sí se pueden conformar. Entonces, en este tercer momento, entonces ya la administración dice, no, entonces recojamos insumos en espacios abiertos con toda la comunidad, ¿sí? Y la administración formula los proyectos. Bien, o sea que la participación va teniendo caminos de incidencia en una escala descendente. Exacto. O sea, va perdiéndose, sí. 20 años después podemos decir que se ha ido diluyendo. Se ha ido diluyendo el nivel de incidencia de las comunidades en la formulación de los proyectos. Bien, también hemos tenido unas noticias reiteradas de la influencia de actores armados, llamados combos, en la decisión o definición e incluso ejecución, eso es lo que aparece, del presupuesto participativo. Eso ha sido una denuncia permanente. Y otra denuncia es el nivel de corrupción
en el acaparamiento y la ejecución de los proyectos. ¿Qué hay de cierto en eso? Es, como decían las abuelas, eso es un secreto a voces, mijito. ¿Por qué? Las denuncias se han hecho públicas a través de medios, ¿sí? No hay denuncia penal. O sea, no hay una persona investigada por haber creado una corporación para captar recursos del presupuesto participativo que se desviaran a la financiación de grupos armados. No hay una denuncia penal alrededor del asunto. Es que todo el mundo lo dijo. A ver, la evidencia de esto. Son secretos a voces. ¿Qué es lo real? Y que sí es absolutamente claro, evidente. Y fue, digamos, cuando se pasa de las asambleas barriales de hasta 300 delegados para pasar a unos consejos comunales de 40 personas, ¿sí? Digamos que parte de la justificación desde la administración era: con 300 personas es imposible generar un espacio de diálogo, de discusión. Con 300 personas esta vaina no la coordina nadie. O sea, yo no puedo poner de acuerdo a 300 personas en un espacio que tengo citado para 3 horas, 4 horas, pero a 40 sí los puedo poner de acuerdo. O sea, cualifiquemos la participación, cualifiquemos la discusión, sacando gente del medio, ¿sí? Y parte del problema era precisamente ese: cómo se elegían, por cada 25 votos se elegía un delegado, ¿sí? Era muy fácil que grupos armados ejercieran presión para que en esta asamblea de 300 delegados ellos se hicieran elegir como delegados de PP. Y si tenemos una asamblea de 300 personas en donde hay unos cuantos que representan estos grupos armados, la comunidad los conoce, los identifica, y a la hora de formular el proyecto, él llega y alza la mano y voltea y mira alrededor. Yo vuelvo y la alzo junto con él. Pues es que qué pena que él vea que yo no alcé la mano, pues yo la alzo. Y eso hacía que estos proyectos que se formularan generaran ese tipo de desconfianzas. Forma de demostrarlo, nunca lo hubo. Demostración, queja penal, nunca la hubo. En la ejecución de los proyectos se denunció, incluso creo que en el colombiano, sobre una suerte de cartelización, ¿no? Las mismas familias, los mismos grupos. Ahí surge otra vez una situación muy similar. Hoy no es esa discusión en torno a si son los grupos armados los que están influyendo para... hay un asunto que es evidente, hay carteles, hay grupos familiares que cada uno de los miembros de la familia tiene una corporación y esa corporación contrata recursos de presupuesto participativo para la ejecución. Sí, eso es real, eso es innegable. Es ilegal. Vos tenés un hijo, es ilegal que tu hijo cree una corporación. No. Vos tenés otra corporación. Bien. Y tu esposa creó otra corporación. Eso es ilegal. Pero va quedando ahí concentrado el recurso. O sea, que va en contravía del objetivo inicial. Va en contravía del objetivo inicial, pero el problema no surge en vos, que tenés la iniciativa de: estamos en un mundo capitalista, libre mercado, libertad de empresa, ¿sí? Si existe la libertad de empresa, yo puedo crear mi empresa y mi hija puede crear la de ella y mi esposa puede crear la de ella. Y todos recibir el recurso del mismo fondo. Eso es legal. ¿Qué es lo que genera la discusión? Es la administración, cómo y con quiénes contrata. ¿Y por qué se da el fenómeno de que entonces a la hora de contratar resulta de que quien adjudica la contratación es la administración? Y la administración resultó contratando con las 7 corporaciones creadas alrededor de una misma familia. Pues el problema es de una familia numerosa con iniciativa empresarial,
o es de la administración que asigna los contratos. ¿Y eso se termina articulando o no con temas electorales? Perfecto. Bien, entonces tenemos que 20 años después tenemos serias dificultades, que sería una de las conclusiones. ¿Cuál sería, para ir cerrando, que nos quedan temas abiertos para seguir profundizando? Presupuesto participativo inicia como una gran propuesta de ampliación de la democracia y ampliación de las decisiones de lo público, pero hoy la ciudad parece que sigue en los mismos problemas. ¿Cuál sería como una suerte de sugerencia frente al ejercicio del presupuesto participativo, pero más allá, a la ampliación de la democracia? Hay una situación bien compleja desde el principio del asunto. Presupuesto participativo es el 5% del presupuesto. Ay, eso es una chichigua, eso. Sí, es una chichigua de más de $500 millones, $500 millones. Esa cantidad de plata no la vamos a juntar en sueldos, ni vos ni yo, así vivamos 7 vidas, eso no lo vamos a juntar en sueldos. O sea, es un infierno de plata, es muchísima plata. Eso de que es una chichigua si hablamos del 5% del salario de un obrero, pero estamos hablando del 5% del presupuesto del distrito que es el segundo presupuesto más grande de este país. Está Bogotá y sigue Medellín. Entonces, no es una chichigua, es un recurso muy grande, muy importante, que en 20 años, si lo comparamos con índice de condiciones de vida, no ha aportado. Porque en 20 años el índice de condiciones de vida de Medellín ha aumentado 1 punto, 2 puntos a lo sumo, y si vos restás la inversión que ha hecho presupuesto participativo o lo focalizás en las variables que miden el índice de condiciones de vida, te das cuenta que el presupuesto participativo no ha incidido en las condiciones de vida de la población. Ha incidido en factores puntuales: acceso a educación superior, limpieza de quebradas, mejoramiento de una cancha, punticos muy específicos, pero no hay una incidencia en las condiciones de vida de la comunidad. Primero, a nivel de la democracia tampoco incide. O sea, no hay un elemento que uno pueda decir hoy que el presupuesto participativo aporta a la democracia. Además, porque hoy la incidencia del presupuesto, la incidencia de la comunidad está solamente en el ejercicio de la votación, de la priorización de los proyectos a ejecutarse. Y creo que hay evidencia suficiente de que el hecho de que exista un ejercicio de votaciones no es garantía en sí misma de que haya una democracia. Porque si el hecho de que hay votaciones demuestra la democracia, entonces se tumba todo el discurso alrededor de la dictadura en Venezuela o en Nicaragua. Allá hay elecciones a cada rato. Y no podríamos seguir con el argumento de que es una dictadura, porque si hay elecciones, es porque hay democracia. Entonces, si hay elecciones, hay democracia. Perfecto. Tenemos un presupuesto participativo, un ejercicio ciudadano de 20 años que debemos evaluar, de ahí extraer las experiencias para mejorar los procesos y los procedimientos. Si bien es mejor tenerlo que no tenerlo, creemos también que es necesario profundizar sobre realmente se está transformando o no las condiciones estructurales de exclusión, de pobreza y de bienestar o de malestar que tiene la sociedad y la comunidad. Nos estaremos encontrando entonces en una próxima entrevista para profundizar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Fabián, muchas gracias. Gracias a ustedes.